que Dios puso en mi corazón en esta mañana, y quiero hablarle de un tema muy especial que tiene que ver dónde se alimenta nuestra mente, de qué fuente toma la inspiración para hacer lo que hace o para orar cuando tiene que orar. Creo que el ser humano, que está compuesto por varios canales en su vida, así como hay un canal espiritual, hay un canal emocional del alma, hay también un canal natural o racional que es de la mente. Cuando uno habla, manifiesta, toma determinaciones o aún está orando, pidiendo al Señor por algo, uno tiene que descubrir de qué canal o qué cable se enchufó para poder hacer lo que está haciendo o tal vez orar de la manera que está orando. En la Biblia hay un texto que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que cuando tú hablas, yo te tengo que escuchar unos minutos, y cuando te escuche hablar por unos minutos, me voy a dar cuenta que hay en tu corazón. Si hay realmente mucho amor, mucha fe, mucha bronca, muy bueno lo que dijo Chelo en la ofrenda, ¿eh? José Luis, te pasaste con eso. Le dije, la clavó en el ángulo. Aún en eso de la ofrenda, tremendo también. El Señor busca más un corazón limpio. Pero ¿de dónde viene la vertiente? ¿De dónde sale todo eso? Y yo rápidamente, para que luego sea práctica para el entendimiento, de todas maneras no soy un exégeta ni tampoco un teólogo, pero quiero compartir esta palabra que la tengo en mi corazón y luego en los racimos la podamos seguir meditando. Anoté 4 fuentes donde nosotros podemos tomar esta energía o esta fuerza, o donde podemos absorber para poder manifestarlo luego en nuestras acciones o tal vez en nuestras determinaciones o en nuestras oraciones. No voy a leer un texto de la Biblia, lo voy a decir todo de memoria, porque si no, no terminamos más. Pero los ejemplos usted los conoce en su mayoría. El primero de todo que yo he anotado es el recurso o la fuente natural, que es la racional, donde pasa todo lo que nosotros hacemos por la mente. A veces sin darnos cuenta, la mente que lo piensa todo, que lo razona todo, que lo examina todo, a veces es una piedra de tropiezo o es un obstáculo para producir o desarrollar la fe o las cosas que Dios tiene para enseñarnos a nosotros. Cuenta la historia de que el amigo de Lázaro había enfermado y Jesús, sabiéndolo, estaba en colonia más alejada, no vuelve. Dice que él esperó que se muriera. Y llega después de 4 días que él había muerto. Lo habían mandado a llamar para que Jesús pudiera orar por él que está enfermo. Y cuando llega, la gente llorando, las hermanas, y Jesús le da una sola palabra: tu hermano resucitará. Sí, yo sé que va a resucitar, dijo Marta, en el día postrero. No, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y no le entraba, porque estaba razonando naturalmente. Hubieras venido cuando estaba enfermo, yo creía que sanaba, pero ahora ya murió y hace 4 días. Llévenmelo donde lo pusieron, lo llevan a la tumba o el sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta encima, y el Señor da la orden que saquen la piedra. Y vuelve a salir otra vez el razonamiento, lo racional, lo natural. No, ¿para qué vas a hacer ahora? Ya el cuerpo de mi hermano está en descomposición, dijo su hermana, y es de ya. Ahora, no estaba hablando tontería la hermana, pero hablaba desde los recursos o la fuente de inspiración de lo racional y de lo natural, que eran tremendos obstáculos o piedras de tropiezo para que el Señor, el autor de la vida, se conectara con la muerte de Lázaro. Otro ejemplo. Jairo, su hija, estaba muriendo desesperadamente y lo ve a Jesús a la orilla del mar, que estaba enseñando, y viene desesperado a buscar a Jesús. Si vienes a mi casa y pones las manos sobre mi hija sanará.
Y Jesús, dejándolo todo, se va con Jairo a la casa. En la mitad del camino vienen de la casa de Jairo y le dice: ya terminó la procesión, no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Y comienza a hablar lo racional. Vuelve a tu casa, llora a tu hija, comienza a desarrollar tu funeral y que el maestro vuelva, porque allá hay mucha gente que lo necesita. Si hubiera venido antes tal vez, pero ya llegó tarde, tu hija murió. Y ahí lo vemos Jesús, mientras él escuchaba todas estas reflexiones racionales, escuchando a Jesús del otro lado, diciendo: Jairo, no temas, cree solamente. Es la lucha que tiene la palabra de fe, es la lucha lo que Dios quiere hacer con el razonamiento natural del ser humano, que repito, no está mal. No está mal que uno razone y le dé lugar a lo lógico, a lo racional, pero a veces es un gran impedimento, una puerta que no te deja penetrar. Déjame darte un ejemplo más. ¿Te acuerdas de la madre de Moisés? Se levanta este loco de Faraón y quiere matar a todos los chicos, porque había escuchado que se levantaba un líder. Manda a matar a todos los hombres, a todos los niños, varones. Y se produce ya un momento insoportable para la mamá de Moisés, porque no podía esconderlo más. Y yo me imagino que en la mente de ella, o también en su círculo inmediato, habrán llegado las voces: resígnate, entrégalo a morir a tu hijo. Como ya han muerto todos, me sacaron a mi hijo, me sacaron a mi nieto, déjalo. No podemos ir contra el sistema, no podemos ir contra esta fiera de Faraón, no podemos ir, tarde o temprano lo van a matar. Sin embargo, una mujer que llevaba dentro no solamente un profundo amor y fe en el Señor, comienza a desarrollar una estrategia para salvar la vida de su hijo, ni imaginándose lo que podía llegar a ser. Pero ese paso de fe le comienza a abrir paso para ella no resignarse, a no aceptar lo lógico, lo racional o lo natural, porque había otro camino, había otra fuente de inspiración que provenía no de la mente, del razonamiento, de la lógica, del mundo, del sistema, que venía de Dios. Y a eso ella estaba llamado a vivir. Mis hermanos, todos los criterios razonables, lógicos, quien los ejecutaron perdieron la oportunidad de recibir la bendición. Pero todos aquellos que se rebelaron contra todos estos criterios naturales de la lógica y del razonamiento y creyeron que había otra posibilidad más a lo de la natural, descubrieron que el Señor le abrió una nueva fuente de recursos. Hay una frase que la he adoptado como propia: la realidad no es lo que vemos. Esto lo usan mucho los periodistas. La única verdad es la realidad, dice. Y yo digo que no. La realidad no es lo que ven nuestros ojos. La única verdad no es la realidad, la única verdad es la palabra de Dios. Si yo estoy por allá, pero la palabra de Dios me dice que el camino es para allá, aunque mi realidad me esté mostrando que yo estoy donde estoy, si no me vuelvo a la palabra, no voy a encontrar la genuina verdad. Hay una segunda fuente, que esto pasa también por todo el aspecto humano, a todos nosotros, que ya no es la mente, lo racional, es el alma, las emociones. Hay mucha gente que son más almática que criteriosa. No piensan con la mente en lo racional, sino que piensan con los sentimientos. Son los sentimientos almáticos y actúan a través de la fuerza del sentimiento. Esto es peligroso, porque cuando uno le da lugar
a los sentimientos almáticos, muchas veces el enemigo utiliza un arma poderosa le estamos abriendo una puerta al enemigo, que es la puerta del temor, para instalar en nosotros cosas que no provienen de Dios, pero que de alguna manera nosotros la aceptamos porque creemos que tiene algo que ver con nuestra propia verdad. Tiro un par de ejemplos para entender a dónde posicionamos a esta gente. Iban los discípulos acompañando a Jesús en la barca. Jesús estaba durmiendo en la barca y se desata una tremenda tormenta. Y los discípulos comienzan a gritar con desesperación que se despierte Jesús, que se despierte. Y gritaban la palabra: sálvanos, porque perecemos. Ahora, esa no fue una oración de fe, fue una oración del temor. ¿Por qué el temor tomó ocasión en esa circunstancia? Porque emocionalmente ellos estaban viviendo una circunstancia tan difícil que creyeron más en el peligro que corrían, que le iba a pasar, que en los que podían ser salvos. El temor le veló los ojos al punto que el autor de la vida estaba con ellos, pero estaba durmiendo. Pero miraron más la tormenta, los vientos, los refugios, los truenos y el agua que anegaba la barca que al Señor de gloria que estaba ahí. Porque engañoso es el corazón del hombre y juega en el alma sentimientos encontrados que te hacen equivocar muchas veces la senda. Otro ejemplo, cuando van los 12 espías a observar la tierra que Dios le había prometido a los hijos de Israel, la tierra por heredad, cuenta la palabra que 10 de esos espías, exceptuando a 2, a Josué y a Caleb, fueron influenciados de una manera totalmente negativa. Todos vieron lo mismo, los 12, pero 10 hablaban un idioma, los otros 2 hablaban otro. 10 vieron una cosa, otros 2 vieron otra. ¿Pero cómo puede ser? Es que esos 10 fueron afectados por los sentimientos almáticos, emocionales, y los otros 2 estaban parados en la palabra y en la promesa de Dios. Cuando vienen los 10 espías de vuelta para dar los informes, cuenta la palabra muy claramente que comenzaron a hablarle a la gente. La tierra que fuimos a ver está llena de gigantes. Nosotros le parecíamos a ellos, escuchen la declaración, como langosta. Nadie dijo nada de los otros, pero ellos, su temor, su sentimiento almático, se hacían ver inferiores a los demás. Esa tierra está llena de gigantes, nos van a comer a nosotros, nos van a devorar. ¿A dónde vamos a ir? Era una tierra que Dios había escogido, que Dios los llevaba. Sin embargo, Josué y Caleb, ellos hablaron que lo que estaban habitando en la tierra, si Dios está con nosotros y Él nos mandó, lo vamos a comer como pan caliente. Pero sin embargo, las palabras que transmitieron esos corazones o esos sentimientos almáticos que iban contrario al plan y a la voluntad de Dios, hicieron desfallecer a un pueblo a tal punto que perdieron 40 años dando vuelta en el desierto hasta que murieron en el desierto todos los incrédulos. Otro ejemplo. Un día Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen la gente que soy yo, el Hijo del Hombre? Uno dicen que sos Elías, otro Jeremías, otro profeta. ¿Y usted de quién dice que soy? Salta Pedro y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo levanta Jesús a Pedro. Dice: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre que está en el cielo. Esto te lo reveló mi Padre. Solo una revelación del Espíritu puede manifestar una palabra que salió de la vertiente del Espíritu. Puede decir que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí Pedro sacó pecho y dijo: soy mejor que todos ustedes. Soy el hombre de la revelación. Pasaron pocos instantes cuando el Señor sigue enseñando
Y comienza a contar de qué muerte iba a morir él. Que iba a ser llevado, iba a ser crucificado, iba a ser maltratado por la gente. Y cuando termina el discurso, Pedro, el mismo de la revelación, salta y dice: Señor, que tal cosa no te acontezca. No queremos que sufra, no queremos que padezca. ¿De dónde salió esa palabra? No salió del Espíritu que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Salió del alma, del corazón, de los afectos, de las emociones de alguien que amaba a alguien como a Jesús. ¿Sabe qué le contestó Jesús? Qué bueno que sos, Pedro, cómo me amás y cómo me querás. No le dijo eso. Le dijo: apartate de mí, Satanás. Pero yo soy el de la revelación. Sí, pero hoy el diablo te está usando. ¿Por qué? Porque querés abortar mi propósito y mi plan, el llamado de Dios para mi vida. Que yo tengo que ir a la cruz. Lo estás frenando y lo estás abortando. En el mismo día, uno pudo tomar de la vertiente del Espíritu y al rato tomar de la vertiente almática. En una fue honrado por Dios y en la otra fue reprochado tremendamente. Hay muchos sentimientos del alma que juegan un papel muy negativo. Son los sentimientos de espíritus familiares, sentimientos de amiguismo, sentimientos que a veces tienen que ver con la bonomía que nosotros manifestamos en uno y en otro, pero muchas de esas cosas no tienen nada que ver con Dios y con el Espíritu de Dios. Por eso que tenemos que aprenderlo a pasar por el filtro para no cometer errores. Pero dejando estas dos experiencias negativas a veces de lado, vamos a la positiva. Una de las enseñanzas hermosas que el Señor nos dejó para poder creer, accionar o también orar o buscar o pedir es la oración de fe que nosotros hacemos de acuerdo a la palabra. Orar por la palabra. Uno de los hermanos queridos que dio testimonio habló del texto que el apóstol Pablo declaró en aquella cárcel cuando estaba manifestándose Dios, que él le dijo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es una promesa bíblica a la cual nosotros nos aferramos, y yo puedo orar con fe. Cuando tengo familiares que están torcidos, que están perdidos, que están enceguecidos, yo puedo orar con la palabra y decir: Dios, tu legado me dice que si yo creo con todo mi corazón, no solo que voy a ser salvo, voy a ser salva, o toda mi casa será salvo. Por eso lo creo y lo proclamo y vivo parado siempre en esas promesas. Hay miles de promesas en las Escrituras que son dadas para todos por igual. Por ejemplo, el Señor en su palabra nos dice que Él a nosotros nos ha dado herencia entre los escogidos. Y al ser nosotros parte de la herencia de Dios, caminamos como hijos de Dios y caminamos en esta visión. Y cuando estamos parados y oramos por la palabra, en la función de lo que Dios ha dicho, a pesar que soy cristiano, algunos viven como mendigos, caminan como mendigos y oran a Dios como si fueran mendigos pidiendo hasta misericordia. Cuando yo soy un heredero de Dios y yo soy declarado por Dios hijo de Dios, camino con la frente alta, esperando que las promesas de Dios a mi vida, en cuanto a lo que Él ha preparado para mí como herencia, día a día le estaré recibiendo de esas porciones para vivir en la abundancia de la bendición del Señor. No es que lo anhelo, lo pido, lo deseo, a ver si Dios mueve su mano o su corazón se ablanda y me da lo que necesito. No, yo le pido por la palabra, porque la Biblia me dice que todo lo que dice acá acerca de mí me corresponde. Y yo reclamo en fe por la palabra de Dios. El logo de Dios, que es la palabra escrita,
Es el testamento poderoso que el Señor nos ha dejado como legado para que nosotros podamos estructurar nuestra vida, estructurar nuestro caminar con Dios de acuerdo a su voluntad. Aquí está el mapa que nos lleva al destino. Aquí está el tesoro que está guardado y escondido para los que creen. Aquí está la vida eterna de Dios manifestada en este libro sagrado al cual no podemos apartarnos sino estar parados sobre ella. Recuerdo cuando Jesús estaba en el desierto y viene Satanás y lo tienta con una palabra para poner en duda su identidad de hijo. Y le dice, si eres hijo de Dios, decile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús ni le contestó acerca de su identidad, porque él sabía muy bien quién era. Pero la respuesta de él fue, no solo de pan vive el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando estás parado sobre la palabra, cuando el logo de Dios, cuando la escritura es tu mapa, es tu fundamento, es tu GPS, el diablo no te va a engañar con emociones o con criterios mentales. Y cuarto, esta es más linda, esta me gusta a mí mucho. Es la oración de fe. ¿Pero qué es la oración? O el camino específico que el Señor nos ha trazado a nosotros en particular. Aquí está el logo de Dios, la palabra escrita, pero cuando de la palabra escrita sale un rema que se hace viva, pero para mí. Como otra palabra se hace viva para usted o como otra palabra viva se hace para usted. Me acuerdo de la mía y luego voy a dar algunos ejemplos. Un día estaba yo muy quebrantado, llorando, de rodillas, en la casa de Tani, que éramos solteros todavía, por un incidente que había pasado. Y estaba yo tan cargado, pero en una lucha muy grande, porque Dios me había llamado al ministerio y yo estaba luchando con eso. Y yo me recuerdo que abro mi Biblia de rodillas en la cama y llorando lleno las páginas de lágrimas y la palabra me sale en Isaías 54. Y el Señor me habla a mí de lo que estaba pasando. Todo lo que se levante contra ti y aquel que conspirare contra ti lo hará sin mí. Y todo aquel que se levante contra ti delante de ti caerá. Porque no hay arma forjada que contra ti pueda prevalecer. A mí me cayó, hermano, como un manto. Y se me cayó como un velo, que a partir de ahí perdí todo temor y tenía toda seguridad que el Señor me había llamado. A partir de ahí empecé a cambiar la oración y pedir misericordia contra aquel que se levantaba contra mí. Y se reían algunos hermanos porque llevo en esta historia ya 3 muertos. No que los despaché para la gloria, porque se levantaron contra mí falsamente, se levantaron contra mí. Y yo cada vez que veía el juicio de Dios manifestado me acordaba de la palabra. Un rema de Dios que tengo el sello en mi alma, en mi espíritu, que cuando alguien se levanta, ¿sabe qué me da miedo? El viernes me pasó acá en la puerta. Yo estaba sentado como un niño ingenuo leyendo los mensajes, el vidrio del auto bajo. Y de repente siento una voz que grita de la vereda de enfrente. Carlini ladrón, Carlini ladrón, que le roba la plata a la gente. Y digo, Señor, ¿de dónde saco? Ahora hablo en el espíritu, hablo en la carne. Vino uno, déjame que le mando a los muchachos. No, le digo. Ministerio carcelario quería actuar. ¿Sabe que en un momento comenzó a argumentar? ¿Y ustedes qué hacen esto? Dice, gritaba. Y con la necesidad de gente y de pobreza que hay en el mundo. Y ustedes hacen edificios.
Me entró una tristeza y una pena. Me quedé sentado, no tenía palabra para decirle, pero me acordé del rema de Dios para mí. Y dije, pobre hombre, que Dios tenga misericordia, porque yo no defiendo mis causas. Quien defiende mis causas es el Señor. Y Él dijo, el que conspirare contra ti lo hará sin mí, y que contra ti se levante delante de ti va a caer. Y realmente oré por él por misericordia. Mire, y dentro de esta palabra venía a mi corazón para poder entender esto. Le doy un ejemplo. Un ejemplo de un admirable mío, que es el viejo Abraham. Cuando Dios le llega con un rema, ya le había hablado a todos de su generación, pero le viene a Abraham y le da un rema. Y le dice, a ti te voy a hacer padre de naciones, de multitudes. Y a través de tu descendencia voy a bendecir al mundo, le dice Dios. Y la tierra en que estás parado te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Eran promesas específicas que en lo natural era muy imposible de verlo realizado, porque la primera reacción que dice él al ángel, a un hombre de casi 100 años, le darás otra vez deseo. Y a una mujer de casi 90 estéril va a tener la posibilidad de amamantar con sus pechos. Es como que no lo creía al principio. Pero hay momentos que las palabras rema de Dios llegan en circunstancias tan particulares y específicas, que esa palabra de Dios que es espíritu y es vida, comienzan a perforar lo más íntimo de nuestro ser. Y dice la palabra que él creyó, le fue contado por justicia. Ahora notable, hermano, solo a él se lo dijo. Había muchas promesas de Dios en la palabra para toda la familia, pero a él le dijo específicamente. Y él caminó con esa palabra. Muchas de las cosas alcanzó a verla en su vida, y después que él se fue, la promesa de Dios siguió funcionando. Otro ejemplo. Vuelvo otra vez a los 12 espías. Cuando salieron los 12 espías, la voz de Moisés, quien los mandaba, les dice a todos, vayan, y todo lo que pisen la tierra de la planta de vuestros pies será de ustedes. Los otros 10 se encargaron de mirar los líos que había, los gigantes, los líos que iban a tener, que iban a morir. Y hubo uno con 40 años de edad, llamado Caleb, que no miró ni a los gigantes, no miró nada, miró y escuchó la voz de Dios. Dijo, Moisés me dijo que lo que pisare va a ser mío. Salió caminando y dice, me gusta aquella montaña. Y fue y pisó el monte de Hebrón y dijo, esto es mío. Y se volvió. 45 años después, la palabra lo estaba esperando. 45 años después, dice la Biblia, que volvieron, tomaron la tierra. Los paparulos esos que se pasaron mirando, murieron todos en el desierto. Pero a él la fe lo mantuvo vivo. Y no solo que mantuvo vivo para ver la promesa de Dios, Dios le dio la tierra, repartieron la herencia, pero en el reparto se para Caleb y le dice, Josué, ¡hey! ¿Te acuerdas cuando eras compañero mío? Y lo que nos dijo Moisés, yo vine y pisé esta tierra. Esa tierra, esa montaña de Horeb, lleva el sello de mis pies por la palabra que Dios me dio. Por esa palabra rema del Espíritu. Hoy vengo a reclamar esa tierra. Y se la dio por herencia a Caleb. Un ejemplo más, voy cerrando. Los discípulos estaban en el medio de una gran tormenta, y cuando estaban allí en la tormenta los discípulos, Jesús sabe, porque él estaba orando en la montaña, que había peligro para sus hijos, sus discípulos. Y se va caminando y aparece caminando Jesús por las aguas, a tal punto que se asustan ellos y pensaron que era un fantasma. Entonces Pedro quiere confirmar que lo que estaba viendo era de Dios. Y le dice, Señor, si eres tú,
Si eres tú, confírmamelo. ¿De qué manera? Que así como tú caminas por las aguas, yo también pueda caminar por las aguas. ¿Qué le dijo Jesús? Para demostrarle que era Él, que no estaba viendo una visión equivocada, era Él. Ven. Y en esa palabra de autoridad, en ese rema de Dios, aparece ahora Pedro haciendo lo mismo que Jesús, caminando sobre las aguas. Yo te quiero decir, hermano, que cuando alguien tiene un rema de Dios, este rema de Dios te hace vivir en dimensiones sobrenaturales que nunca has vivido antes. Porque yo leo la palabra, el logo de Dios, y sé que todo es para mí. Pero de repente no es todo para mí, aunque tengo la potencialidad de serlo, hasta que viene algo específico y Dios me hace resaltar que este logo se transforma en rema, lo hace palabra viviente y me dice: esto es para vos. Y yo comienzo a caminar en fe y a orar por esta palabra viva que Dios me habló por la Escritura, o me habló mi espíritu, o me despertó en la noche, o algo me dijo Dios, que esto es para ti. Hermanos, cuando nosotros comenzamos a vivir en esta dimensión, no nos vamos a equivocar con los sentimientos almáticos, aunque sea grande la imposibilidad humana. Pero tampoco nos vamos a sujetar a los criterios de la razonabilidad humana, porque todos creen que eso no puede ser. También yo caigo en la volteada. No, yo pertenezco a otro reino. Mi Señor está en los cielos y Él es todopoderoso. Y cuando Dios me dice algo, su palabra es sí y amén. Y lo que para el hombre es imposible, para Dios es todo posible. Yo quiero concluir con esto, porque si la palabra no tiene una aplicación para el momento, no tiene valor, no deja nada más que ser un discurso. Tal vez tú estás viviendo un cristianismo de mucho razonamiento, porque eres una persona muy cabal, estudiosa, todo lo analiza, o es tu personalidad. Uno de mis hijos es así. No digo que se fue, pero es uno de mis hijos. Y me daba risa que agarró el teléfono y decía: no, tal día va a llover. Y le dice a la esposa: me voy tranquilo a trabajar al norte, porque tal día y a tal hora van a ser el hijo. Terminamos yendo nosotros al sanatorio. Y él se quedó en el norte y no pudo llegar a ver al hijo. Porque estamos estructurados a eso. No porque todos lo hacen así, yo también tengo que hacerlo así. Otro dice: no, lo que pasa es que yo no lo siento. Acá no hay ni de sentimiento, ni de razonamiento. Es que dice la palabra de Dios. Lo que Dios dice, sí, amén. Y no solamente el panorama que Él te presenta en la Escritura. Tengo que descubrir de ese panorama dónde están esas riquezas. ¿Dónde está mi montaña de Hebrón a la cual yo he pedido? ¿Dónde está esa experiencia mía personal y sobrenatural que yo pueda caminar como Pedro sobre las aguas? ¿Dónde está mi desafío de fe? ¿Dónde está aquello de creer que lo que Dios me habló, eso se va a cumplir? Que permite que nosotros salgamos de una vida religiosa muy razonablemente buena y emocionalmente buena, y llevarnos a caminar sobre un nivel sobrenatural. Hoy la gente está esperando eso. Y termino diciéndote esto, hermano. Yo lo que quiero en esta mañana es agarrarte de los brazos y sacarte de caminar sobre la tierra, porque tú eres un ser sobrenatural. Te quiero sacar de ese nivel de razonamiento lógico, o dejar que tus sentimientos te engañen.
Porque hay una vida mejor que la que podemos vivir. Es la vida de fe en las promesas de Dios. Quiero que saques tus pies del a nivel humano, anda a nivel humano que vive todo el mundo, y que te atrevas a caminar sobre las aguas de las promesas de Dios, las aguas de la palabra de Dios, que camines sobre ella para comenzar a ver la gloria de Dios manifestada. Las voces del razonamiento natural te hablan como le hablaron a la madre de Moisés. Entregalo, no hay manera, lo vas a perder. No puedo contra el sistema, no puedo contra este faraón terrible, no puedo. Pero ella dijo, sí, yo puedo. Lo encomendó al Señor y lo largó. Yo te digo, hermano, no sueltes a tu marido, no sueltes a tu mujer, no sueltes a tus hijos. No diga ahí, el mundo es más fuerte, las tentaciones son más grandes, yo no puedo hacer nada. Sí que puedes hacer, sigue creyendo. Sí, pero murió la hija, ya se murió, vuelve a llorar. No voy a llorar nada, mi hija, porque el Señor me dijo, cree solamente. Yo prefiero seguir creyendo. Señor, no me arruines el funeral. Hace 4 días que la gente está llorando. Sigamos el funeral. Lloraba con ellos porque lo amabas tanto que era tu amigo. No lloro nada. Corran la piedra. Corran la piedra. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado pies y manos y envuelto en un sudario. Porque Dios se revela con todo aquello que es almático y racional, porque su palabra es verdadera. Y tú eres un hijo de Dios. Vivimos en el reino de Dios, donde sus leyes son distintas a todas estas leyes naturales. Estamos tomados de su bendita palabra. Amén. ¿Qué es lo que estás esperando en esta mañana? No hagas oraciones de mendigo. No hagas oraciones de miserable. A ver si le mueves con compasión de corazón a Dios. Tal vez le estás pidiendo algo al Señor que ya Dios te lo dio, pero no lo descubriste porque no abriste el tesoro de tu herencia. No abriste el libro del legado donde dice Dios lo que es tuyo y te pertenece para poder reclamarlo. Este es un día que yo voy a decirle, Señor, basta de correr como la gente corre. Estar preocupado mirando las noticias, escuchando aquí pasar, para allá, qué va a pasar mañana, pasado, qué hago con mi trabajo, qué hago esto. Quiero estar en tus manos y creer a lo que tú dices. Anoche le contaba, y con esto termino, póngase de pie que vamos a orar. Fui a California y estaba en la ciudad de Salinas. Me dice mi amigo y mi hermano Alejandro, te voy a llevar a un restaurante a comer unas pastas, pero que nunca comiste en tu vida. Y dije, pecar nunca, pero vamos. Cuando entro me llama la atención un cartel grande. En esta casa honramos y servimos a Dios todos. Por esa razón el domingo no se trabaja, porque es el día del Señor. Le decía, ante usted una locura. El restaurante cuando más trabaja es los domingos. No. Yo el domingo se lo voy a consagrar al Señor, dijo el dueño. Y todos los míos que están acá, que sirven a Dios, cada uno irá a su iglesia, adorará a Dios, estará con la familia y no vamos a trabajar. Hoy es uno de los restaurantes que más trabaja de lunes a sábado. Y el domingo se van a comer a lo que son carnales. Pero el hombre espiritual dijo, no, primero está Dios el domingo, después las demás cosas. Y el Señor lo ha hecho abundar
en gracia y en bendición, porque prefirió tomar a Dios primero. Yo creo, hermanos, que estamos en días de desafío, en días que tenemos que dar un paso de fe fuerte, días que tenemos que reclamar lo que nos corresponde. Crea con todo su corazón. Cantamos un coro y oramos, por favor. Cristo, yo creo en ti. Quiero que por favor piense por un momento. ¿Cuál es el monte que usted quiere conquistar? ¿Qué cosa el diablo le ha querido robar? Hoy es el día que me determino a creer y no soltar la bendición de Dios en mi vida. Amén. Y aunque se niegue el mundo a creer, no dejaré Sí, Señor. mi gozo perder. Cristo, yo creo en ti. Sí, Señor, yo creo en ti. Por siempre creeré. Aleluya, aleluya. Sí, Señor. Aunque no pueda, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, me vuelvo contra todo argumento de la mente, contra toda palabra que se levanta desde la plataforma de la lógica. Me vuelvo contra todo argumento almático de sentimientos humanos, donde Satanás abre puertas para entrar y meternos temor, miedo, desconfianza. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo creo en ti, creo en tu palabra, creo en tus promesas maravillosas. En el nombre de Jesús, yo recibo por la fe, recibo por la fe ahora, en el nombre de Jesús, tu palabra en mi espíritu, para que ella sea la que me motive para caminar, para hablar, para orar, para hacer. En el nombre de Jesús se ha hecho. Padre, toda petición que mis hermanos están teniendo ahora, en el nombre de Jesús, cualquiera fuera, cualquiera fuese, aunque humanamente parezca imposible, eres el Dios que rompe las cadenas, que desata las ataduras, que trae libertad, que hace volver al hijo pródigo, que haces encontrar la moneda perdida, que puedes encontrar la oveja que se fue. Eres el Dios de los cielos, el Dios todopoderoso, que hace cosas más grandes de lo que pedimos o entendemos. Amén. Sí, Señor. Mientras cantamos este hermoso coro, te digo, mi hermano, camina en fe a partir de ahora. No camines más por la vista, camina por fe. Y el Dios de los cielos estará contigo. Den un aplauso al Rey.